¿Qué es mejor, comprar o arrendar? Yo te lo digo honestamente, comprar. Digamos que yo puedo hablar no como agente inmobiliario, puedo hablar como Andrés Pérez, que soy una persona inmigrante, que llegué aquí hace 13 años y que no soy rico, pero el patrimonio que he hecho, el poco, mucho patrimonio que he hecho, lo he hecho a través del sector inmobiliario. Y eso ha sido a través de comprar vivienda, viviendo en la casa, remodelando la casa, haciendo lo que mejor puedo hacer, cocina, baños, pintura, pisos, si es posible. Y al transcurso de 2, 3 años viviendo en la casa, la he vendido y he visto cómo mi patrimonio ha crecido en un país donde hay una alta demanda de vivienda y hay una escasez de vivienda y donde vemos un aumento cada año del valor de las casas. Entonces yo me he visto beneficiado del conocimiento como agente y también del mercado como tal, en donde he ido pudiendo después vender mis casas y yendo acumulando un patrimonio porque no es taxado después de que uno viva en la casa un año como mínimo. Entonces, cuando yo venda, no tengo que pagar impuestos sobre la ganancia. ¿Es verdad que un inmigrante puede comprar casa en Canadá en 2026? ¿O es algo que todos los inmigrantes traemos con un romanticismo para crearnos unas ilusiones o unas expectativas? Pues hoy tengo un invitado muy especial, Andrés Pérez, que es un agente inmobiliario aquí en Montreal. Andrés, bienvenido a un café con Christian Rex. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, afortunadamente, muy contento por la invitación. Y pues nada, aquí vamos a compartir todo lo que las personas les pueda interesar saber para la compra de vivienda de los nuevos inmigrantes y también los que ya viven acá y cómo está el mercado. ¿Cómo está tu relación con el café, Andrés? Con el café, la verdad, Sí, con leche. con leche, Sí, café con leche. con leche y con Bueno, pan. el café que nos vamos a tomar hoy es un café de especialidad que viene directamente de Colombia. Es una compañía de Quebec, se llama Café y Arôme, que es la Ok, compañía que patrocina este podcast. ok. Así es que si están interesados ustedes, ahí abajo en la descripción vamos a dejar los teléfonos para que puedan comprarlo. Andrés, vamos directo al grano. ¿Es fácil para un inmigrante comprar casa en Canadá? Sí, sí es fácil desde que se cumplan con los requisitos mínimos para poder acceder a la vivienda. Si quieres, vamos hablando de los requisitos o después te hablamos de eso, como tú quieras. ¿Cuál es la mayor mentira que se puede crear un inmigrante en el día de hoy con respecto a comprar una vivienda? Hay también muchas falsas promociones o marketing donde dicen que compre con 0% de down payment, de cuota inicial, de mise de fonds acá en Quebec, pero en realidad sí siempre hay que tener un dinero ahorrado y sí hay que tener un score crediticio y sí hay que tener unos ciertos mínimos requerimientos para poder acceder a la casa. Tampoco es tan fácil que usted se presente al banco y ya automáticamente le dan un préstamo o usted sin tener ningún dinero ahorrado va a poder comprar vivienda. No, eso no. Hay que tener siempre ciertos criterios mínimos. Se volvió algo difícil para realizar ese sueño de tener una vivienda propia hoy en día. No, no se ha vuelto. Pues, honestamente, sí han habido en los últimos años un incremento en todo el valor de las casas, es indudable, pero siento que si comparamos Quebec, aquí Montreal, con Toronto, con Vancouver, pues todavía estamos en términos abordables para poder tener acceso a la vivienda. ¿Qué ha pasado en los últimos años para que las viviendas hayan subido de precio de una manera incremental como lo que hemos visto en los últimos años? Yo creo que hubo un punto de inflexión gigante que fue cuando pasó el tema de la pandemia. Y cuando pasó el tema de la pandemia, pues todos los especialistas, gurús, toda la gente que sale en medios decían, no, todo el tema inmobiliario se va a ir a pique, nadie va a comprar y pasó exactamente todo lo contrario. Lo que vimos fue que el precio se incrementó en tiempos de pandemia, vimos filas afuera de las casas, nosotros haciendo visitas en donde teníamos 10 minutos para visitar, donde habían dos agentes, se abrían dos puertas, uno entraba por una puerta, visitaba tipo museo y salía por la otra puerta, va a ofertar o no, y tocaba ofertar por encima de los precios. Eso fue increíble. Yo alcancé a ser agente antes de la pandemia y luego viví esa época de la pandemia donde mucha gente pensaría que fue un buen momento para nosotros los agentes inmobiliarios y efectivamente pues fue bien, pero honestamente fue muy difícil que los compradores lograran comprar en ese momento porque teníamos que competir contra 40, 50, llegamos a estar en 72 ofertas en el momento de la pandemia por una misma casa. Entonces eras
visitar 4 o 5 casas, 6 casas cada fin de semana con una familia y perder ofertas, perder ofertas, perder ofertas, porque nos tocaba irnos por encima del precio ofertado. Inclusive recuerdo una transacción que hicimos en época de pandemia para poder ganar, después de haber perdido mucho, $160,000 por encima del precio que estaban solicitando el vendedor. Entonces, siento que ese momento de la pandemia no lo sabría decir por qué fue. Me imagino muchas personas quisieron salir de Montreal hacia buscar una casa, a no estar en la ciudad, a buscar unos espacios más grandes. Y en ese momento, pues yo creo que el tema de las casas se disparó el precio. Y bueno, finalmente hubo una corrección de precios. Canadá quiso controlar un poco el precio de las casas, aumentando las tasas de interés. Y sí se vio que hubo una corrección de precio, fue mínima. Y hoy lo que vimos el año pasado es que ya hay una aumentación, no como hubo una pandemia, pero ya ha habido una aumentación en los precios desde el año pasado también. Pero el hecho de que la gente, por ejemplo, en el periodo de la pandemia haya comprado casas, con el ejemplo que me acabas de dar de $160,000 por encima, ¿eso no produjo a largo plazo también un problema económico para las familias, el haber ofertado por encima de lo que vale la propiedad? Yo pienso que sí, si se hubieran desplomado los precios, pero hoy en día los precios se mantuvieron. Quizás hubo una pequeña corrección, pero ya vamos a. Entonces, digamos que la gente, uno busca hacer inversiones inmobiliarias en donde uno espere que haya una valorización en su propiedad y ganar cierto tipo de dinero. Digamos que en ese caso donde la gente sobrepagó el precio de la casa, pues muy seguramente estamos sobre esos rangos, no tendrá valorización, pero tampoco ha entrado en pérdidas. O sea, hoy en día nadie que haya comprado, por más que haya comprado costoso, va a decir, no es que las casas se bajaron 100,000 y estoy menos 100,000 abajo. Hoy en día pueden decir que se están sosteniendo los precios y mínimamente su inversión sigue al mismo precio que la compró. Mismo si la compró costosa en pandemia. Hay, en Internet, sobre todo en Instagram y TikTok, circulan muchos gurús de vendedores de casas, de agentes que prometen cosas que a lo mejor no ocurren. ¿Cómo se regula aquí en Quebec? No hablamos de Canadá porque cada provincia tiene su legislación diferente, pero ¿cómo se regula aquí en Quebec la compra de vivienda? Por ejemplo, tú eres un agente inmobiliario. ¿Cómo puede una persona que está inmigrando a Canadá o que tiene la intención de inmigrar decir: "Voy a comprar una casa"? Y podrías explicarnos un poco cómo funciona eso, tu rol como agente inmobiliario. Claro, claro, como eso. Mira, eso es algo que de pronto a la gente le queda difícil de comprender al comienzo. Ujú. Aquí hay una regulación muy grande para nosotros los agentes, hay una orden que es la más severa de todo Canadá. Digamos que para nosotros poder ser agentes tenemos que pasar unos cursos que son bastante largos, por decirlo así, que son muy concentrados en tiempo también, con diferencia a otras provincias. Entonces, ese organismo que nos regula para que la gente lo quiera saber se llama la OASIC y la OASIC es como la policía que va a regular el comportamiento de los agentes inmobiliarios. En diferente, que por ejemplo, tú puedes vender tu casa Ujú. por tu propia cuenta, pero no hay quien regule lo que tú hagas o lo que tú digas. Entonces, digamos que al final el cliente va a tener mucha más confianza de que una persona que está regulada y que va a tener consecuencias legales, eh, que sea el responsable de la transacción. Entonces, si hay algún agente inmobiliario que haga algún tipo de fraude o incite a que haya, por desconocimiento, yo te puedo decir información para que incitarte a que cometas errores, pues puede ser penalizado y va a ser la OASIC la que venga a proteger al público. Entonces, en ese sentido, el agente inmobiliario aquí está muy vigilado la labor y digamos que el público puede tener confianza hacia nosotros como agentes. Hablabas también que uno puede vender la propiedad. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, tomar el servicio de un agente inmobiliario o hacerlo uno mismo, comprarse la pancarta y ponerla al frente de la casa? Vendo mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente es en el sentido que honestamente el mercado, más del 90% de las transacciones inmobiliarias se hacen con agentes inmobiliarios. Las personas que compran van a ir a buscar un agente para informarse. Quiero saber si lo que me están vendiendo o no lo vale. Entonces, cuando yo voy y me acerco a vender, a comprar por mi propia cuenta, me refiero al comprador, pues estoy asumiendo un riesgo que tendría que verse reflejado en precio. Entonces, lo que te quiero decir ya en el lado vendedor es que el comprador
va a esperar que si yo lo estoy vendiendo por mi propia cuenta y no estoy pagando a agentes porque no hay comisión, se vea reflejado en precio porque yo estoy asumiendo como comprador ese riesgo de ir a hacer una transacción sin agente inmobiliario. Entonces, el vendedor que vende por su cuenta normalmente aspira a vender a precios del mercado, pero lo que pasa es que realmente las personas se informan y van a venir con un agente inmobiliario, al no ser que mi casa esté por debajo del valor del mercado porque yo no estoy pagando agentes, no estoy llegando a lo que es el más del 90%. Entonces, en ese sentido, vemos que es muy poquita la gente que vende por su propia cuenta a una persona que quiere vender a un buen precio, al mejor precio y de una manera segura a través de un agente inmobiliario. Bueno, hay una pregunta que yo pienso que para muchos debe ser un poco relevante al día de hoy. ¿Qué es mejor, comprar o arrendar? Yo te lo digo honestamente, comprar. Digamos que yo puedo hablar no como agente inmobiliario, puedo hablar como Andrés Pérez, que soy una persona inmigrante, que llegué aquí hace 13 años y que no soy rico, pero el patrimonio que he hecho, el poco, mucho patrimonio que he hecho, lo he hecho a través del sector inmobiliario. Y eso ha sido a través de comprar vivienda, viviendo en la casa, remodelando la casa, haciendo lo que mejor puedo hacer, cocina, baños, pintura, pisos, si es posible. Y al transcurso de 2, 3 años viviendo en la casa, la he vendido y he visto cómo mi patrimonio ha crecido en un país donde hay una alta demanda de vivienda y hay una escasez de vivienda y donde vemos un aumento cada año del valor de las casas. Entonces yo me he visto beneficiado del conocimiento como agente y también del mercado como tal, en donde he ido pudiendo después vender mis casas y yendo acumulando un patrimonio porque no es taxado después de que uno viva en la casa un año como mínimo. Entonces, cuando yo venda, no tengo que pagar impuestos sobre la ganancia. Bueno, entonces en ese orden de ideas, un inmigrante que está recién llegado o alguien que lleve años y no haya comprado su casa, ¿cuál es ese procedimiento? Si puedes simplificarnos más o menos cómo es el proceso para comprar una vivienda aquí en Quebec. Hoy en día, lo primero que tienen que tener es un permiso de trabajo vigente como mínimo de 6 meses al momento de pasar a notario. Digamos que esa es la ley federal, no podemos, si no hay ese permiso no se puede comprar. Entonces, teniendo un permiso de trabajo vigente, 6 meses al momento de pasar a notario. Segundo, hay que tener como mínimo aquí en Quebec, en Canadá tenemos la oportunidad de comprar con el 5% de cuota inicial, eso es lo mínimo. Ahí es donde yo te decía, hay muchas falsas, compren sin cuota inicial, pero bueno, eso siempre se va a necesitar ese 5% de cuota inicial. Entonces tenemos el permiso para poder comprar. Vamos a tener que también tener un buen score crediticio. Eso también no se puede negociar, hay que tener buen score crediticio y hay que demostrar, como en cualquier parte del mundo, que uno puede asumir una deuda hipotecaria. Digamos que eso es como lo mínimo para poder ir a buscar. Ya después va a depender si tú eres un empleado asalariado o eres independiente. Entonces hay requerimientos para cada uno de ellos. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo digo, hoy quiero comprar una vivienda. ¿Qué es lo que es más recomendable el día de hoy? Por ejemplo, acabas de mencionar que has construido tu patrimonio con el mercado inmobiliario. ¿Qué es mejor, comprar algo ya terminado, bonito, de lujo, o comprar algo para irlo arreglando y al tiempo venderlo? Afortunadamente tengo la experiencia personal, no porque, aparte de mis años de experiencia, pero que yo lo he podido invertir mi platica y yo puedo decirte que a través de nuestra experiencia es mejor comprar algo usado y nosotros renovarlo. Las casas que se permiten renovar y poder, pues algo que tiene más demanda y después venderlo definitivamente. Nosotros también hicimos una inversión sobre planos pensando en que cuando lo vendiéramos íbamos a poder tener una ganancia y finalmente no es tan así. Inclusive sé de proyectos, ya por lo que te digo, por información como agente, en donde gente compró sobre planos y cuando hoy en día todavía no se han vendido esos condos y inclusive están perdiendo dinero porque compraron más caro a lo como lo están vendiendo hoy en día. Entonces, en ese sentido, por inversión, sí es mucho mejor comprar algo en un buen sector como siempre. En inmobiliario, lo primero es el emplazamiento, el lugar. Segundo, el lugar. Y tercero, el lugar. Y cuarto, el lugar, lo más importante. Desde que se haga una buena inversión, si uno puede mejorar el lugar, eso definitivamente va a ser una mejor inversión. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la persona que va a comprar no tiene un trabajo definido, no es a largo plazo, no tiene un contrato y también su crédito no está bueno? ¿Qué puede hacer esa persona para poder comprar una vivienda en un momento dado?
Básicamente, yo les recomiendo a esas personas, me llaman muchas veces personas que están en esa situación, y es informarse de las personas idóneas. Digamos que muy importante ir a buscar la asesoría de un de un courtier o de un agente hipotecario, en donde realmente nos haga una evaluación de su crédito y miremos en dónde está fallando el crédito para mejorar de pronto el score, si falta eso, o si es mejor primero salir de algunas deudas. Entonces, lo mejor que yo les recomiendo es primero siéntense a sentarse a hablar con un hipotecario, y es el que nos va a hacer el cálculo. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 500, pero estamos muy mal de crédito, pero tienes un carro donde pagas $1000, ok, vamos a concentrar en el carro, vamos a salir de esa deuda y eso nos va a liberar capacidad de endeudamiento. Entonces, a la persona que de pronto no tiene muy bien regulado el tema del crédito, asesórese con un hipotecario o conmigo, yo le puedo referir, tengo casi que por banco o agentes hipotecarios en donde yo los puedo referir y que empecemos a trabajar el crédito, que eso es lo más importante. ¿Cuánto tiempo, en la experiencia que tienes hasta ahora, cuánto tiempo es el promedio que dura un inmigrante para comprar su primera vivienda? No, yo creo que no tengo no tengo ese dato, pero tampoco según mi experiencia, yo ya llevo casi 8 años como agente inmobiliario y hay personas en donde la tienen clara, que llegan y compran al año o menos, llegan y compran su primera casa. Como hay gente que me he podido encontrar gente aquí que lleva 15 años y todavía no, y quizás lo ven ahora, pero han tomado malas decisiones, no tienen buen score crediticio. Y aquí realmente es muy fácil si uno la tiene clara desde el principio, llegando y tengan un trabajo que tenga 3 meses como mínimo, porque el periodo de prueba aquí no generalmente son 3 meses. Ujú. Pero si una persona ya queda fijo en la carta emitida por su empresa es que está fijo y le dan tiempo completo y tiene un buen salario, hay gente que llega aquí con muy buenos salarios, esa persona en 3 meses ya puede, inclusive antes pueden estar listos, están listos para comprar. Además, que gente que ya viene con un patrimonio desde sus países, entonces venden sus propiedades allá o traen su propio capital. Entonces es muy fácil que tengan la cuota mínima, lo que hablábamos, el 5%. Andrés, ¿es un buen momento para comprar vivienda? Yo siempre le digo a las personas, el mejor momento es en el momento que usted pueda comprar. Si yo hubiera podido comprar, no sé, más casa, hubiera podido estar aquí antes de la pandemia, hubiera sido el mejor momento. Pero digamos que si usted puede comprar hoy en día, no lo piense. Porque la historia de mi vida, de las llamadas que mucha gente me dice, no, pero es que imagínese que yo vi una casa que yo la vi hace un año y esa casa valía 500 y ya están pidiendo 600 y yo la hubiera comprado. Pues, si usted lo sigue pensando, que pues estoy esperando a ver, no sé qué esté esperando, pero que pronto llegue a pasar, pueda que sí, una pandemia, no sé, un meteorito, algo que pase Mm. extraordinario y que el mercado inmobiliario se vaya abajo, pero de resto lo que sí va a pasar es que muy seguramente el mercado siga subiendo. Entonces, si usted puede comprar ya, no lo piense, así sea por inversión, así sea que usted no se vaya a vivir ahí, ponga a alguien a vivir ahí y pónganlo en arriendo y se lo aseguro que eso se va a ir valorizando. Para alguien que esté ahorita, por ejemplo, indeciso para comprar una vivienda, ¿qué es lo mejor? ¿Comprar algo pequeño, algo grande, un condo? Básicamente dos cosas. ¿Quieres comprar por inversión o quieres comprar para vivir? Si estás comprando para inversión, obviamente buscar algo que se rente bien, que se rente fácil, cerca de un metro, por ejemplo, la gente que quiere invertir en Montreal, algo que se pueda rentar porque la gente le interesa en Montreal el metro, la gente que va a estudiantes internacionales. Pero si quieres algo vivir, tiene que analizarse uno muy bien. Lo que yo hablo con mis clientes es su estilo de vida. En un condo, pues digamos que uno tiene que tener más tolerante a los vecinos, a que está viviendo en una copropiedad con otras personas, pero hay un trasfondo también de tranquilidad, y es que no tienes que estar pensando en que se dañó el techo, que hay que cambiar las ventanas, que viene el de la nieve y volví y me tapó la entrada y yo ya la había acabado de limpiar, entonces tengo que volver a salir a limpiar, que tengo que cortar el pasto, que tengo que recoger las hojas. Entonces, si usted quiere tener una vida más tranqui, que usted diga: "Ay, llego a mi casa, no quiero saber de nada", porque en un condo va a venir el que limpia la nieve, el que te tiene despejado para la salida, pues cómprese un condo. Va a tener una vida donde usted no va a llegar de trabajar a seguir trabajando. Mm. Y viceversa, la persona que quiera tener más comodidad, más intimidad, mayor espacio, pues casa es casa. Y también, la verdad, honestamente, por inversión se valorizan más las casas que los apartamentos. Entonces, también si lo quiere ver por el tema de inversión, el tema de las casas, claro, hay que invertirle, pero se ve después el retorno. Oye, Andrés, ¿hay alguna, algo que quisiera que nos contaras es
¿Cómo hace uno para poder escoger un buen agente inmobiliario y no equivocarse? Porque muchas veces uno lee en internet experiencias que la gente ha tenido con agentes inmobiliarios comprando y vendiendo. ¿Cómo uno poder tomar una decisión correcta de hablar con la persona correcta? Yo siento que parte de todo que si de pronto uno puede investigar un poquito sobre esa gente, hacerle un seguimiento. Yo tengo clientes que me siguen en redes y me dicen, Andrés, yo lo vengo siguiendo a usted hace bastante tiempo y me genera confianza. Yo te puedo hablar de mi caso personal y de pronto eso a la gente le puede generar algún tipo de confianza porque puede ver el trabajo de uno y lo pueden ubicar fácilmente en redes. De Ujú. pronto es como más fácil en ese sentido para una persona que quiera buscar información sobre un agente. Y después de eso, yo siento que es el feeling. Uno también debe darse cuenta cuando una persona le está hablando y por más de que le hable convincentemente, uno puede despertarle cierta intranquilidad que le quieran vender a uno que todo es bonito y todo es perfecto. Yo trato de ser muy honesto con los clientes. Muchas veces de pronto no es lo que quieres escuchar, pero es la verdad y tengo que decírtelo para después tener mi tranquilidad y mi paz interna de que no vengan a decirme, usted no me informó eso, usted no me lo dijo. Yo hubiera podido cerrar más clientes, te lo juro que sí, de los que yo he hecho, si yo pensara en mi beneficio y no pensara en lo que realmente las personas están buscando o lo que realmente les sirve a esa persona. Andrés, ¿qué edad es la recomendada para uno comprar? Alguien que ya esté en sus 40, en sus 50, todavía es un buen momento para comprar porque las hipotecas están a 20, 30 años. ¿Cuál es la mejor edad? La mejor edad es que compren cuando puedan comprar. Si tiene 70 años y puede comprar, invierta. Invierta porque no va a decir, no vamos a decir que usted se va a quedar 20 años porque quizás no va a estar vivo para contarla, pero si usted puede afirmar una casa a una hipoteca fija o variable a 3 años y muy seguramente en 3 años algo le ha ganado a la casa, algo se ha valorizado. Entonces, en cambio de que siga botando su dinero y que todo se pierda, pues una parte, así sea al comienzo, que la gran parte se va a intereses, pues algo se capitaliza. Adicional, se está ganando la valorización. Y si son 3, 4, 5 años que está acá, pues son 3, 4 años que va a ganar valorización y que algo va a meterle a la capital. Entonces, la mejor idea es cuando puedan comprar aquí nosotros, porque nosotros somos inmigrantes y a nosotros nos toca, no es por llorar, pero a nosotros nos toca difícil, en serio. La gente que nació acá y que tiene una formación muy diferente a la de nosotros no tenemos la formación financiera que de pronto muchas personas de aquí ya tienen, de cómo funciona el mercado acá y yo lo puedo ver muchas veces en visitas en donde yo estoy con mis clientes, pero pues están visitando jóvenes de acá, quebecuas, son parejas jóvenes de 24, 23 años, de 20 años, donde quizás obviamente tienen el patrocinio de sus papás y tienen otra información, pero entonces ellos sí desde muy temprana invierten. Entonces, si pueden comprar, ya compren. Sí. De verdad. Pero ahora hay otro gran problema, ¿no? Y es la crisis de vivienda que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, yo escuchaba en las noticias que muchas veces alguien que quiera comprar hoy, un joven que quiera comprar, tiene que llamar a sus padres para que le sirvan y le ayuden para poder comprar. ¿Cómo se está manejando ahorita en el mercado esa parte de poder tener acceso a la vivienda? Es verdad lo que tú decías, hay ayudas, el gobierno federal y el gobierno provincial es muy consciente de esa situación y ellos están tratando de lanzar ayudas para que el acceso a la vivienda sea más abordable, no sé cómo se dice en español, Más fácil. sea más fácil, pero es indudablemente una realidad. Eh, Vuelvo y te digo, en otras provincias es mucho más difícil y todavía, a pesar de que uno lo puede ver complicado, todavía uno puede acceder. Pero en mercados como el de Toronto, el de Vancouver, de verdad para una persona asalariada es prácticamente imposible poder comprar una vivienda. Entonces, sí es una realidad, pero en una realidad que uno todavía puede como luchar contra ese problema de la crisis inmobiliaria que hay acá. Es más fácil comprar en Quebec. Por ejemplo, si hay alguien que esté en este momento mirando este podcast desde afuera y tiene una intención de venir a migrar a Canadá, y está todavía indeciso, me quiero ir para Vancouver, Toronto, Winnipeg, Halifax o Montreal. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, en esa parte, que es una decisión importante? En el Quiero tema comprar acá. inmobiliario, no acá. No hay nada, no lo piensen. Yo he hecho como unos 5 o 6 clientes donde yo he hecho las visitas con FaceTime. Ellos están en Ontario, en Toronto, y yo les hago las visitas por FaceTime, les muestro las casas y hacemos todo virtualmente. Ellos vienen pues, para hacer la inspección y se trasladan acá. Eso yo lo he hecho por lo menos unas 5 o 6 veces.
porque lo mismo, el mercado inmobiliario todavía se permite para esas personas poder llegar a comprar vivienda. Entonces eso se ve, que las personas se mueven para acá porque tienen todavía acceso a la vivienda. Pues mire, si ustedes están interesados en buscar a alguien serio y responsable, pues el equipo de Un Café con Christian Rex se ha tomado la molestia de buscar y hemos hablado con Andrés para que ustedes tengan esta información. Si lo quieren contactar, pueden contactarlo. Andrés tiene una muy buena reputación, así es que vamos a dejar aquí, Andrés, toda esta información, las redes sociales en Gracias, la sí. descripción del video para que lo contacten, para que puedan buscar los servicios de un profesional y que los guíen en la compra de su casa. Claro que sí. Muchísimas gracias por la confianza. Andrés, también ahora quiero pasar a un tema un poco más personal, es Sí. esta vida del inmigrante, de Sí. Andrés, el colombiano que Ujú. llegó a Canadá. ¿Hace cuánto estás aquí? Yo llegué acá en el 2013, yo ya soy agente hace 8 años en Montreal. Tengo mi licencia que me permite trabajar en toda la provincia de Quebec. eh, Trabajo en el área metropolitana, en el Gran Montreal, por decirlo así. Y bueno, no sé si quieres saber un poco de cómo fue mi historia Pero cuando yo llegué acá. pues sí, exacto, llegas a Canadá procedente de Colombia y ¿qué hacías en Colombia? Yo, bueno, cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar porque las cosas en el fútbol no, llega un momento cuando uno dice Sí, la pero rodilla. te interrumpo. Algo que me has contado antes de tú Sí, eras futbolista, jugabas a sí, nivel profesional. ¿Y qué pasó? Porque jugaste hasta con un jugador colombiano muy famoso que es Falcao. sí, sí. Digamos que fue toda mi niñez y adolescencia donde yo jugué fútbol hasta un nivel no profesional, ¿no? Llegué a estar a entrenar con un equipo que era de la B de Santa Fe que se llamaba Cóndor. Eso fue lo máximo que llegué de pronto a entrenar y jugar de pronto en Bogotá. Hice parte de todas las selecciones Bogotá en todos mis procesos. Entonces jugué con personajes muy famosos como Falcao, como Abel Aguilar, como Stalin Mota, como Rafa Roballo. Son de pronto las personas que llegaron más lejos, pero entre ese mismo equipo que jugamos todos, también hubo otros que también fueron jugadores profesionales, les fue bien, pero digamos que no alcanzaron ese renombre de ellos. Entonces llegas, tu vida se desarrolla en el fútbol, pero después decides inmigrar. Exactamente, se desarrolla en el fútbol hasta la edad de adolescente en donde a todos nos molesta la rodilla. En mi caso fue real, tuve una lesión de rodilla, pero ya la veía muy difícil. Tuve una decepción en el fútbol muy, muy grande. Digamos, en un torneo nacional donde por los periodistas, porque uno lo sabe cuando uno lo es, que yo era el mejor, era arquero de la categoría. Y los periodistas se lo decían y yo esperaba llegar a la selección Colombia en ese momento, pero el campeón, en el fútbol se manejan muchas cosas. El campeón en ese momento yo era Bogotá, el campeón de esa categoría fue Valle y se llevó los tres arqueros de Valle. Entonces en ese momento hubo una desilusión muy grande en mí. Digamos que hubo un año en donde yo, no sé, la pensé bastante. Yo jugaba en Santa Fe y por lo mismo salí de Santa Fe. Y bueno, finalmente desde que tuve la lesión yo ya no seguí jugando fútbol y ahí, para darle continuidad, en mi caso, yo estudié electrónica y telecomunicaciones en Colombia. Fue algo que lo pensé, siento hoy en día que fue un error, porque pensar en lo que pudiera generarle a uno dinero en el futuro, Ujú. y fue un error, porque yo debí de una u otra manera haber seguido vinculado al fútbol, que era y es mi pasión, de hecho, es mi pasión. Es lo que a mí me gusta, para lo que no me tienen que pagar. Para hacer, porque lo puedo hacer desde mi casa, acostado, lo disfruto. Y digamos que yo en ese momento hubiera podido seguir jugando a fútbol, pero estudié electrónica y telecomunicaciones en Colombia y después, bueno, llegó el proceso que la posibilidad de venir a Canadá y ser agente inmobiliario, si bien no tiene nada que ver tampoco con fútbol, sí era algo que también disfrutaba mucho viendo Discovery Home Angel en mi casa. Y entonces uno ve esos programas de arriéndalo, cómpralo, véndelo, Hermanos a la obra, y uno lo veía casi como tipo película, entonces cuando ya vino acá y se da cuenta que las casas, era lo que uno siempre vio y dice, pues qué chévere de pronto hacer lo que uno veía en televisión, que realmente yo lo vi así, que algo como lo que yo vi y dije, qué chévere hacer eso y qué chévere hacerlo desde que sea yo la persona que maneje mi tiempo y ser autónomo y no trabajar en una empresa que de pronto era lo que a mí me costaba mucho, cumplir un horario, sino ser completamente independiente haciendo algo que es
y lo disfruto hoy en día. Yo también hoy todavía veo los programas porque es algo que me apasiona también y me gusta y disfruto. Cuando llegas a Canadá, ¿cómo fue ese proceso de empezar una nueva vida, el idioma, el frío? ¿Cómo fue esa etapa? Yo vivo muy, muy agradecido con Canadá. Es indudable que no voy a decir que la nieve es lo mejor del mundo. No, es duro y es mucho tiempo. Pero, pero yo vivo muy agradecido con Canadá desde el primer momento. Si bien es un país que es fuerte en el tema del clima, porque es fuerte la nieve y este invierno ha sido de verdad fuerte, eh, yo nunca me he quejado de Canadá y yo siempre he estado muy contento. Y yo le digo a las personas que de pronto pueden ver que se imaginan en Canadá. Sí, nosotros tenemos una vida, no es que nosotros, el país está adaptado para vivir con este frío, el país. De hecho, cuando uno es más productivo es en invierno, porque Claro. como no hay mucho para hacer afuera, uno se concentra en estudiar o en trabajar. La gente que está estudiando es cuando más se concentra porque uno aprovecha el verano. Ujú. Entonces, la verdad, yo lo disfruté desde el primer momento. Canadá es un país maravilloso y viviré eternamente agradecido con Canadá. ¿Qué es lo que necesita una persona? Por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar mejor a una persona que está viendo ahorita este episodio y que de pronto, como el caso tuyo, que jugaste fútbol, estudiaste otra cosa, llegas a Canadá, te reinventas? ¿Qué le podrías dar como consejo a aquella persona que está viendo este episodio y todavía no la tiene clara qué es lo que quiere hacer en el futuro? Haga algo, este país se lo va a permitir. Haga algo que usted disfrute hacer, que fue lo que yo pensé con el tema de las casas. Si bien ya no podía ser futbolista, que era lo que me apasionaba, yo pensé en algo que yo disfrutara y era lo que yo hacía viendo sus programas y digo, qué chévere hacer eso. Nunca pensé que eso era lo que el dinero y todo. Sé que, sé y hoy en día soy consciente que a nosotros nos va bien, pero hay que ser bueno. La gran mayoría de las personas que se lanzan a ser agentes inmobiliarios, pues fracasan en el comienzo porque desconocen muchos costos asociados a la carrera y es bastante costoso. Entonces, realmente hay que ser bueno. Y para ser bueno en algo hay que disfrutarlo. Yo siento, Cristian, que no importa qué haga uno, no importa la persona que llega acá y quiera hacer algo en Canadá, Canadá se lo va a permitir hacer. Y si usted lo disfruta, va a ser bueno. Y si usted va a ser bueno en Canadá, le va a ir bien. Seguro. ¿Cuál es esa decisión que uno tiene que tomar para poder tener éxito? Por ejemplo, en el caso tuyo, tú decidiste invertir en casas, ir en un mercado que desde el primer día puedes empezar a ganar. ¿Cómo es tomar esa decisión? ¿Cómo se presenta esa oportunidad, por ejemplo, en tu vida que dices, ah, por este lado es por ahí me voy? También hay que, digo que uno tiene que analizar también qué se le facilita hacer a uno. Digamos, en mi parte, socializarme se me facilita y yo puedo, y yo te conozco también y sé que, digamos, esa parte a nosotros se nos facilita y es en mi caso, es algo que a mí no se me dificulta de ejercer mi carrera porque es Ujú. algo que se me facilita. Entonces, una persona que, como, que le puede ayudar a tomar la decisión, pensar en qué se le facilita y qué puede disfrutar hacer y seguramente va a ser bueno. Y en este país no importa qué vaya a hacer, desde que usted sea bueno le va a ir bien seguro, 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 seguro. Bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien que tiene un sueño de comprar una casa? Esa persona que llegó a Canadá, que a lo mejor ya tenía casa en su país de origen o que nunca haya tenido. ¿Cuál es ese consejo que le podrías dar? De lo que me estás hablando es la historia de mi vida, por decirlo así. Yo tengo muchas entrevistas con personas que tienen esas expectativas y básicamente el consejo que yo le doy es asesórese bien por las buenas personas, porque si yo escucho a Cristian, cómo le fue con su experiencia, pues seguramente su experiencia va a ser diferente a la de la otra persona, porque Cristian tiene una profesión diferente, porque Cristian tiene un score crediticio diferente, porque Cristian tiene un comportamiento de pago, tiene unos ingresos diferentes, entonces, y Cristian quizás hizo la transacción con alguien y de pronto le fue bien o mal. Entonces, cada uno va a contar su historia según cómo le fue. Entonces, no se deje llenar de lo que hay en redes y de mucha desinformación o lo que muchas personas pueden opinar. Vaya y si necesita comprar, lo primero es asesorarse de las personas que trabajan en eso día y noche. Idealmente, si quiere sacar una hipoteca, vaya con un asesor hipotecario. Que usted va al banco y el primero que lo atiende el señor ahí en la puerta,
pues esa persona no es especialista en hipotecas. Seguramente es un asesor financiero que le va a dar consejos, pero no hace hipotecas y eso también es muy importante. Asesorarse de las personas idóneas para lo que usted necesita y de verdad que le va a ir bien. Bueno, Andrés, ha sido un placer de verdad habernos podido sentar hoy, hablar un Muchísimas poco gracias. del tema, un tema que de verdad es muy importante para casi todos los inmigrantes que llegamos a este país, que es el de tener una vivienda propia. Y que hayas aceptado la invitación, Muchísimas gracias. para mí es un placer de verdad. Y vi que trajiste un balón, Sí, ese balón que vamos a celebrar que Canadá está en la Copa del Mundo. no, trae el balón porque pensamos en traer algo que nos, de pronto nos represente, digamos que iba a ser muy cliché traer una casa. Entonces, pues porque eso es mi trabajo. Claro. Entonces pensé también algo que me representara a mí como persona y es el fútbol, algo que disfruto mucho y que ahorita de pronto a todos, nosotros somos colombianos, pero de pronto como latinos nos representa y es la pasión por el fútbol. Entonces, ¿Y cómo es ese la es. selección de Canadá para el Mundial? Canadá. No le fue, no siento que, bueno, por ser local de pronto ahorita va a tener de pronto mejor éxito que el mundial pasado, pero honestamente no sigo mucho a la selección de Canadá y no sé, sé que el mejor jugador está en el Bayern, pero no lo sigo mucho, no sé Canadá, mucho del fútbol de Canadá. Bueno, pues yo sí, le cuento, tengo muchas expectativas con el equipo de Canadá para el Sí. Mundial, porque a pesar de que no es una selección grande y fuerte como las suramericanas o como las europeas, el fútbol canadiense ha aumentado en los últimos años. Así es que, bueno, como ciudadano canadiense también me emociona el Ah, proceso de sí. saber que tenemos ahora dos equipos en Sí. el Mundial para hacerle fuerza, ¿no? En el mundial pasado tocaba Canadá, Sí. porque nosotros no. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted Y por la bueno, invitación. ustedes, si ustedes tienen necesidad de contactar a alguien y quieren conocer más sobre cómo comprar una casa, una vivienda, si quieren saber cómo está su score crediticio, o si quieren saber cómo encontrar un agente hipotecario o quieren buscar un agente inmobiliario que los guíe en la compra, pues yo les recomiendo que contacten a Andrés. Aquí van a quedar todos los teléfonos, redes sociales. Búsquenlo también en Instagram como. Andrés Pérez Realtor. Entonces ahí está. Si ustedes necesitan a alguien de confianza, pues aquí tienen a uno que les puede ayudar mucho en esta decisión tan importante. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en otro tema más, Andrés. Muchas gracias. Muchas Y gracias nos de nuevo por la vemos. invitación. Listo. Nos vemos en la próxima. No olviden, si este video fue importante para ustedes, dejen un mensajito aquí abajo, su comentario. Si tienen preguntas, háganlas aquí, que Andrés va a estar mirando también las preguntas que hacen en este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse y denle like al video. Hasta luego. Gracias.